Hola, mi nombre es Lucas Collantes. Me dedico hace un par de años a la poesía, a la difusión de la lectura y el recitado oral. Y bueno, en 2018, cuando tenía 17 años y estaba terminando el secundario, publico una antología de cuentos, que en realidad para mí son poemas en prosa, que di a llamar Conticinio. Y bueno, fue como mi pequeña despedida de Corrientes porque me fui luego a estudiar licenciatura en letras, que ya estoy terminando en la Universidad Nacional de Córdoba, y donde, bueno, continué escribiendo, me tiré más hacia el género de la poesía y, bueno, me dedico un poco a eso. Yo creo que soy una persona tocada por el mundo de las letras, pero por unas cuestiones ajenas a la literatura. Yo crecí en una casa de odontólogos. Cuando yo abría un cajón, había un frasco con dientes humanos, no un joystick. Tenía un abuelo que le gustaba mucho leerme cuentos y contarme historias, porque fue marino mercante y bueno, viajó por todo el mundo en un barco y después me regaló la caja con las postales. Y yo iba escribiendo las historias que él me contaba. Y bueno, después apareció las máquinas de escribir en casa, que a mí siempre me fascinaron. Siempre me fascinó mucho lo analógico, y la literatura permite eso también, ¿no? Como habitar un poco el pasado, las cosas que ya no se usan, pero lo viejo sirve. Bueno, a mí me pasó que siempre me dediqué, o sea, yo escribo desde que tengo la capacidad cognitiva para hacerlo, pero siempre me gustó mucho volver al texto, trabajar la historia que estaba haciendo. Este libro, de hecho, cuando lo publiqué en el 2018, bueno, lo leo con los ojos de ahora, con un poquito más de madurez, y me quiero esconder un poco debajo de una piedra, pero tiene que ver más con el camino también que yo hice de, bueno, empecé publicando, luego hubo un largo rato de silencio en donde estuve aprendiendo mucho. Mi periodo de esponja le dio, ¿no? Aprender a las técnicas, los autores, los poemas, a quién te querés parecer, de quién te querés alejar, los estilos. Y bueno, también hice muchos talleres de poesía con Gaby de Chico, que es una poeta no binaria de Rosario, también con Sergio Miranda, que es un poeta chileno que conocí en Córdoba. Ellos me enseñaron a pulir incluso aún más eso que es el poema, digamos, esa pepita de oro, digamos. Releyendo el libro de Conticinio, me di cuenta que las temáticas de alguna manera se mantenían. Había algunas como el amor, el desamor, el apego, la tristeza, los vampiros, la cuestión de la succión vital, por ejemplo. Son todos temas que a mí me interesan mucho. La sangre, la muerte, los fantasmas. Eso estaba muy como abajo de un velo cuando publiqué Conticinio. Están como dejados a entender, pero luego en la poesía que escribí después, que fui escribiendo a lo largo de los años a medida que iba madurando, empezaron a haber otras aristas de esos temas, ¿no? Ya no era solamente el amor y el amor no correspondido, sino bueno, la frustración, la autosuperación y no sé, cómo afrontar un amor no correspondido, hasta llegar a los otros límites del amor, que es todo lo contrario, ¿no? La carnalidad, lo erótico, lo sensual. A mí me gusta hablar mucho de eso en mi poesía, bueno, debido a la identidad que tengo, ¿no? Yo me considero una persona homosexual abiertamente, y eso tiene que ver mucho con el género que habito, que es la poesía. Y yo creo que es una forma también de conocerse más a uno mismo, ¿no? Ahondar, profundizar en uno a través de la revolución que es, digamos, vivir el placer a través del cuerpo primero y bueno, luego de la escritura para poder sublimarlo. Yo creo que el género de la poesía, bueno, el mundo empieza con poesía. Están las manitos en las cuevas y después empiezan a chocar piedras y ahí está la música y el ritmo y de ahí nomás ya empieza el lenguaje. Y en el lenguaje lo primero que tenemos siempre es poesía. Los sumerios con su invocación a Inanna, por ejemplo, es el primer poema que tenemos y lo escribió una mujer, una sacerdotisa. Pero yo creo que género así como masculino, femenino, no. Yo creo que la poesía justamente es como el ensayo. Es un género que permite no posicionarse del todo siempre. Yo no creo en las posiciones fijas. Por eso un poema siempre se puede estar reescribiendo. Como uno mismo, ¿no? No, sí, definitivamente no tiene género. Yo diría que es la no binaria de todos los géneros.
Yo creo que vivimos en un país que es muy cruel con la juventud. Con la juventud y con la vejez. Todo es muy cruel. El exceso y la falta de experiencia en este país. Y yo creo que justamente por eso no se valora la experiencia primera que tienen algunos lectores o escritores, y se habla de poesía menor o de poesía que trata de hacer una catarsis. Yo creo que hay algo de positivo en eso. No es solamente la catarsis, la poesía. El poema sí puede ser terapéutico. Es genial cuando lo es, de hecho, porque ayuda. Pienso en la poesía de Mary Oliver, por ejemplo, o la de Alejandra Pizarnik, o la de Alfonsina Storni, y digo, wow, realmente estas mujeres hicieron algo con su poesía para que un público se pudiera identificar de manera tan masiva con ellas. Y no creo que hayan estado buscando eso. Ellas estaban tratando de estabilizarse ellas. Y sin embargo, con respecto a lo académico, a la parte más técnica del poema, yo creo que si bien, como dije, está bueno que el poema sea terapéutico, creo que es incluso mejor cuando está pasado por el lente de la técnica, ¿no? Cuando lo trabajamos. Por eso también no volví a publicar luego de este libro, porque realmente quería hacer un poco de silencio para trabajar mucho más en eso que es el poema, en pulirlo mucho más, en buscar la palabra certera, la palabra precisa, como decía Flaubert. Me parece que tiene que ver con eso, con saber que no es solamente terapia, es también trabajo técnica, ¿no? Trabajo interno y trabajo externo, el trabajo de la mente y de las emociones, y el que termina en una mano que escribe, en una decisión de publicar, en una decisión de quitar de agregar otro. El tema con los poemas es que, bueno, siempre te permite eso, siempre te permite seguir trabajando en el poema y con vos mismo. Con respecto a los libros publicados, escritos, físicos, en papel, yo soy una persona, en ese sentido sí me tiraría más a lo tradicional. A mí me gusta leer un libro con las manos, tocarlo, pasar mis dedos entre las páginas, hasta olerlo. Es una cosa que es preciosa y no creo que deba perderse. Es más, me parece que los Kindle y todas esas cosas que permiten como leer libros virtuales son medio una blasfemia al lado de la lectura, que es algo tan lindo. Porque también hay todo un mundo detrás de un libro, ¿no? Hay bibliotecas, hay gente que recita, hay gente que está haciendo planes de lectura, profesores que están buscando constantemente qué textos van a ser buenos para los alumnos. Y nada, eso, yo creo que el tema de la escritura y la publicación tiene que ver mucho con eso, con buscar la materialidad del libro. A mí me pasó que cuando yo publiqué Conticinio, yo necesitaba publicar, necesitaba sacar de mi cuerpo esos sentimientos, y porque era mi sueño ser escritor. Y cuando lo logré, me di cuenta que, bueno, tiene que ver también con una cuestión económica, por supuesto, pero también con una cuestión de la voluntad, del alma, de lo que uno quiere sacarse de encima y dar al mundo también. Y es muy positivo, siempre es muy positivo publicar. Tengo la suerte de vivir en un mundito lleno de amigues que publican todo el día, que están pidiendo que se hagan prólogos, que están pidiendo que se compren sus libros, y eso está buenísimo. Habla muy bien de una democracia que haya tantos escritores. Hay una problemática en este país con respecto a las editoriales y al precio del papel que viene de hace muchos años. Tengo la suerte de trabajar con gente, sobre todo en Córdoba, que tiene sus editoriales independientes, que maneja la guillotina, que maneja el pegado de papel, que pliega y que tiene un amor por el papel, una papiromanía se llama, que es una cosa que yo valoro muchísimo. Gente que tiene bibliotecas, libros de usados, que tiene su tallercito, que hace impresiones, que hace xilografía. Volver a lo artesanal también ayuda a no desconectarse del todo de lo humano. Porque si no, pasa todo por la pantalla, que a mí me parece como un plasma medio fantasmagórico y oscuro que no te transmite nada. En cambio, cuando pasás por esto, por un libro, sabes que la tapa la diseñaste vos, el dibujo te lo hizo tu primo, las correcciones te las hicieron tus amigues, vos trabajaste sobre el texto. Hay algo profundamente personal y artesanal ahí que se juega y que normalmente es colectivo. Y eso también está buenísimo, que participe mucha gente de algo. Y bueno, yo ahora en este momento me encuentro terminando una tesis de licenciatura, por eso estoy medio desconectado del mundo de la publicación, pero sí estoy planeando publicar un libro de poemas, bastante largo de hecho. Tuvo ya 3 nombres, sigue estando en el estado de maquetado. Tengo que hacer la selección de poemas, tengo que hacer la selección de, bueno, el pulido, la corrección. Pero yo sueño con que
de a poquito, como me fui haciendo desde los 17 para adelante, siga participando en ferias del libro, en recitados. Hace poquito tuve la suerte de poder armar un evento, por ejemplo, en un centro cultural de Resistencia, en donde junté a todos mis amigos poetas de allá, y fue algo hermoso porque fue encontrar con gente que ya escribe hace bastante, con gente que está empezando a publicar su poesía, y es continuar eso que yo también experimenté, ¿no? Che, hay gente que se está juntando a leer poesía, en vez de, no sé, ir al boliche. Todo bien con los boliches, ¿no? Pero también está bueno que nos juntemos a hacer como antes, ¿no? Como esas tertulias, a compartir, a tomar una copa de vino, a hablar de lo que nos pasa. Ese encuentro que permite la poesía es algo que voy a aspirar siempre. Me voy a decepcionar mucho si un adulto Lucas no está por ahí dando vueltas. Pero sí, me gustaría publicar más libros, me gustaría participar de más cosas. Hoy, por ejemplo, no sé, pienso en las editoriales, en reeditar autores correntinos. Tengo un proyecto que estoy queriendo armar con la poesía completa de Franklin Rúbeda, que espero que se pueda hacer. Pero bueno, sigue en el estadio de proyecto todavía. Pero sí, es dedicarme por entero a esto que yo amo, que son las letras. Bien, como les dije antes, yo también estoy trabajando ahora en mi poemario, en el que está por salir, si todo sale bien, el año que viene. Este primer librito que yo publiqué con 17 añitos se llama Conticinio. Conticinio, bueno, fue algo muy importante para mí, porque lo tengo tatuado acá, de hecho. Fue una cuestión casi fisiológica para mí. Áurica, por un lado, porque necesitaba sacarlo, y fisiológica porque necesitaba escribir. Me gustaba mucho escribir, y lo sigues haciendo. Pero bueno, en esto pasó la publicación, la editorial Moglia me ayudó bastante. Y lo que sucedió con este libro fue que, bueno, mucha gente participó. La edición me la hizo un amigo, Tobías Cáceres hizo como toda la presentación de la tapa, y el dibujo lo hizo mi primo, Mariano Collantes, que es un biólogo molecular, clona pulgones, pero también hace dibujos, de esos dibujos de biología que se suelen hacer para ilustrar los libros de teoría. Y bueno, yo le pedí que me dibujara algo que le inspirara al libro. Y dibujó esta lechuza, que a mí siempre me gustaron mucho, porque bueno, representan a Atenea, que es mi diosa griega favorita, y también la sabiduría. Y todo lo que hay alrededor son como estos pensamientos, porque había mucho de eso en esa época. En mi cabecita de 17 años había muchos pensamientos. Y ahora lo que yo les voy a compartir son algunos pequeños fragmentos de algunos cuentos. No los voy a leer enteros, pero bueno, el primero se llama Silencio Azul, y fue el nombre de un rompecabezas que yo hice con mi familia, y dice así: el nombre del rompecabezas los describía a la perfección. Aunque costara encontrar todas las piezas, cada una estaba en su lugar. La larga gama de colores azules, profundos, fríos, mostraban sentimientos. Y lo habían hecho. Quizá pude haber esperado más tiempo, quizá no logré encontrar las palabras indicadas, pero ya se había concretado. Le había dicho a mi mejor amigo que me había enamorado de él. Quise encajar una pieza donde claramente no entraba. Por amor, necesidad o las tiernas e inocentes ansias de cuidar cual bebé y dar amor a alguien que no te responde. Mucha angustia adolescente. Este se llama Enamorarse de un vampiro. Los vampiros no son seres de terror. Reivindico su belleza, la hermosura de su estética inmortal y a la vez muerta. Sus femeninos y delicados rasgos. Su poder hipnótico radica en esconder su verdad a través de sus rostros y sonrisas cautivantes. Una vez me enamoré de un vampiro. Mi cuello y mi sangre ningún peligro corrieron, pero supe que mi alma era su apasionada esclava, y hasta no cortar ese estado de sueño, no vi que él era ese ser que tanto ansiaba conocer, pues los vampiros siempre me parecieron hermosos y nunca tuve temor de buscarlos. Esta descripción la describí durante esa ilusión. Tómenlo como una prueba de amor ciego o de hipnosis total, pero estos seres pueden ser hermosos, tanto que te llevan a tu propia destrucción. Dicha destrucción, sin embargo, no es culpa de la entidad vampírica, sino de nuestras propias mentes,
que aceptan la ilusión y las falsas apariencias como si de agua se tratasen. Nunca confundan estética con esencia, porque mientras ellos beben sangre para vivir eternamente, nuestra sed humana de vivir mentiras nos puede terminar matando. La ilusión es solo una nube de sueños en donde los vampiros nos buscan. Bien. Este se llama Pedacitos de surrealismo. Fue Julio Cortázar quien una vez le preguntó a su madre ¿por qué la mesa es mesa? A lo que respondió, ¿por qué es una mesa? Él, como yo, sintió que no le bastaba la realidad. Queríamos que fuera más de lo que realmente era. Esta necesidad de no caer en lo aburrido, en lo banal, me llevaba a escribir historias sobre cosas que para cualquier otro no tenían importancia. Ver objetos sin vida hacía que mi alma sintiera pena por ellos. Tanta pena que trataba de regalarles algo de vida con palabras. Trataba de cambiar mi realidad haciendo que esos objetos fueran míos. Entonces, mi realidad era una su-realidad. Algo místico, fantástico, lleno de desórdenes, imaginaciones, recuerdos y significados. Trataba, por lo tanto, de que todo lo que me llamara la atención fuera surreal. Quería que tuvieran una profunda historia, que por lo menos solo fueran un recuerdo lejano de quien los leyera. Formaban parte de mi vida, como objetos mágicos o talismanes. Eran pedacitos de surrealismo que salvaban a mi cotidiana realidad. Con el mismo cariño por las letras.